¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta tan simple, que de repente te sentiste nervioso, incómodo y hasta atacado? No era una pregunta inocente, era una trampa. Y lo peor, es que caíste en ella sin darte cuenta. Ese tipo de preguntas no buscan respuestas, buscan controlarte. Son como un veneno disfrazado de curiosidad. La mayoría de las personas reacciona de dos maneras, callando con miedo o explotando con ira. Pero existe un tercer camino, mucho más poderoso, el camino de la calma. Imagina por un momento que el verdadero poder no está en responder rápido, sino en reconocer la trampa y mantener tu mente firme. Epicteto lo dijo, no es lo que te ocurre lo que te daña, sino la forma en que reaccionas a ello. Y antes de seguir revelando estas técnicas de los estoicos para desarmar a los manipuladores, te pido algo, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Porque cada semana compartimos estrategias que transforman tus pensamientos en poder. Veamos el primer ejemplo, la famosa pregunta, ¿por qué estás tan nervioso? No es una búsqueda de verdad. Es una jugada para que te pongas a la defensiva. De repente, el mentiroso se convierte en juez, y tú en acusado. Marco Aurelio ya lo decía, si alguien te acusa sin razón, el error no está en ti, sino en él. Cuando entiendes esto, dejas de justificarte, y comienzas a recuperar tu poder. Ese es el verdadero objetivo del manipulador, desviar la atención de la mentira hacia tu reacción emocional. No importa lo que se dijo antes, lo que cuenta ahora para ellos es verte titubear, alterarte o justificarte. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en un arma silenciosa y poderosa. La enseñanza estoica es clara, no necesitas demostrar nada. No necesitas convencer a nadie de que estás tranquilo. Tu tarea es una sola, mantener el dominio de tu mente. La resiliencia comienza cuando reconoces que todo esto es un truco psicológico, un escenario diseñado para arrancarte tu equilibrio. Y cuando lo ves, cuando lo nombras, el poder del manipulador empieza a desmoronarse. El silencio estratégico, en esos segundos de tensión, vale más que 1000 explicaciones apresuradas. Porque cada palabra extra puede convertirse en munición en contra tuya. Tu claridad, en cambio, es tu escudo más sólido. Séneca lo expresó con precisión, nadie tiene poder sobre ti sin tu consentimiento. Y es que cuando recuerdas esto, entiendes que la manipulación solo funciona si entregas lo más valioso, tu energía emocional. La autodisciplina es la clave que te mantiene en equilibrio. La fuerza emocional surge al comprender algo fundamental. Estar nervioso no es prueba de culpa, es prueba de que estás vivo. La claridad aparece cuando eliges no reaccionar al teatro del manipulador, sino mantenerte fiel a los hechos, a lo que realmente ocurrió. Esa actitud desmonta la mentira y refuerza tu autoridad silenciosa, una autoridad que no necesita gritar para hacerse sentir. Si esta primera estrategia ya te abrió los ojos, espera a conocer la siguiente, porque es aún más útil. No ataca tu seguridad, sino tu corazón. Pregunta 2. ¿No confías en mí? Esta es la trampa emocional disfrazada de inocencia. El manipulador no busca tu respuesta. Lo que busca es sembrar culpa en ti, ponerte contra la pared emocional. Epicteto enseñaba, primero decide quién quieres ser, luego haz lo que debas hacer. Esa claridad interior es la muralla que te protege cuando intentan poner en duda tu confianza. Imagina un ejemplo cotidiano, una pareja, un amigo o un compañero de trabajo. Descubres una contradicción, una incoherencia evidente. En lugar de asumirla, esa persona te lanza la frase, no confías en mí. Y de pronto, el peso del momento recae sobre ti. Te ves obligado a responder que sí confías, aunque los hechos griten lo contrario. La enseñanza estoica es simple y contundente, la confianza no se exige con palabras, se conquista con actos. El dominio de la mente es no caer en la trampa de justificar lo que sientes. La resiliencia es reconocer que esa pregunta no habla de ti, sino de la inseguridad de quien intenta cubrir su mentira. Marco Aurelio lo resumió con firmeza, la mejor defensa es mantenerse inquebrantable. Ante este tipo de provocaciones, el silencio estratégico vuelve a ser tu mayor fortaleza. Porque al no justificarte, al no entrar en el juego, demuestras que no aceptas cargar con la culpa que no te corresponde. La fuerza emocional surge cuando entiendes que confiar no significa ignorar señales de alerta. La autodisciplina consiste en mantenerte fiel a lo que ves, a lo que experimentas, sin permitir que alguien use tus emociones como cortina de humo. Pero hay manipulaciones aún más peligrosas, porque no atacan tu confianza, sino tu memoria. Y si logran que dudes de ti mismo, habrán ganado terreno. Pregunta 3. ¿Estás seguro de lo que dices?
Esta parece inofensiva, casi educada. Pero detrás de esa calma calculada se esconde la intención de sembrar duda en tu mente. El mentiroso no quiere aclarar nada. Su objetivo es otro, que vaciles, que empieces a desconfiar de tu propia memoria. Séneca advertía, no porque alguien dude de ti, debes dudar de ti mismo. Esa es la clave. La duda ajena no puede convertirse en tu inseguridad. Piensa en la escena, recuerdas con claridad lo que alguien dijo, lo confrontas con firmeza, y la persona responde con una sonrisa fría, ¿estás seguro de lo que dices? No busca diálogo, busca fracturar tu certeza interior. En segundos comienzas a titubear. Y ese espacio de incertidumbre es la puerta que abre paso a la manipulación. El estoicismo nos enseña que la claridad interior no depende de la aprobación externa. El dominio de la mente es el escudo contra estos juegos psicológicos. La resiliencia es mantenerte firme en lo que sabes, sin gastar tu energía en justificar lo evidente. Porque la verdadera fortaleza no está en ganar cada discusión, sino en no perderte a ti mismo dentro de ellas. El silencio estratégico, en este caso, es una respuesta más fuerte que cualquier defensa. Porque mientras más intentas explicar, más te enredas en la red emocional que el manipulador te tiende. Epicteto lo recordaba con precisión, no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando aplicas este principio, entiendes que la duda lanzada por otro solo tiene fuerza si decides aceptarla. Es como una semilla, si la dejas caer en tu mente y le das espacio, crecerá en forma de inseguridad. Pero si la ignoras, se marchita antes de nacer. La autodisciplina es justamente eso, no dejar que la semilla del engaño germine en tu interior. La fuerza emocional aparece cuando sostienes tu percepción sin miedo, cuando eliges confiar en lo que viste y escuchaste. Y la claridad surge cuando decides no permitir que alguien distorsione tu realidad con un simple giro verbal. Así es como desarmas el juego psicológico de la manipulación, reconociendo que el poder de esa trampa depende únicamente de tu reacción. Ahora bien, si esta pregunta buscaba debilitar tu confianza, la siguiente es aún más agresiva. Porque transforma la mentira en una acusación directa contra ti. Pregunta 4. ¿Por qué siempre me atacas? Aquí la manipulación cambia de escenario. Ya no se trata de sembrar duda, sino de invertir los papeles. El manipulador, acorralado por la verdad, se coloca en el papel de víctima y te convierte a ti en agresor. Lo hace porque sabe que al tocar tu sensibilidad puede sacarte de tu centro. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse al injusto. Con estas palabras nos recuerda que no debemos asumir los papeles que otros quieren imponernos. Si alguien miente y se victimiza, no significa que tú debas responder como un verdugo. Imagina un ejemplo cotidiano, señalas una incoherencia en medio de una conversación, y de repente, la respuesta que recibes es, ¿por qué siempre me atacas? En ese instante, la discusión se tiñe de emoción. La carga ya no está en los hechos, sino en tus intenciones. Y en el intento desesperado de defenderte, pierdes el foco de lo esencial, la verdad que acababas de señalar. La manipulación funciona porque apela a tu sensibilidad, porque sabe que nadie quiere ser visto como injusto o cruel. Pero aquí la enseñanza estoica es clara, no toda acusación merece respuesta. El dominio de la mente consiste en no aceptar culpas ajenas. La resiliencia está en reconocer que esa pregunta es humo, un teatro emocional para esconder una mentira. Tu calma es la verdadera armadura. Séneca afirmaba, quien es herido por las palabras de otro aún es esclavo. Recordar esto te da claridad. Porque si la acusación injusta logra entrar en ti, el manipulador ya ganó. Pero si eliges mantenerte sereno, sin dejar que esas palabras alteren tu centro, demuestras que tu fortaleza no depende del juicio ajeno, sino de tu propia claridad interior. No necesitas reaccionar ante etiquetas falsas. Porque en el momento en que respondes con ira o caes en la trampa de justificarte, le das al manipulador la victoria que buscaba desde el principio. El silencio estratégico se convierte en tu mejor respuesta porque demuestra que no aceptas ese juego y que tu claridad vale más que cualquier discusión vacía. La fuerza emocional aparece justamente ahí, cuando decides no caer en provocaciones, cuando comprendes que no necesitas defenderte de algo que no eres. Y la autodisciplina es la que te permite mantener tu postura firme, incluso cuando la acusación suena fuerte. Es entonces cuando la acusación se convierte en lo que siempre fue, un eco vacío. Cuando desmontas el teatro emocional, preservas tu autoridad silenciosa. Y si la pregunta anterior ya mostró lo cruel que puede ser la manipulación, espera, porque la siguiente es aún más astuta. Su estrategia es más sutil. Intenta transformar el error del mentiroso en una supuesta falla tuya. Pregunta 5.
no entiendes lo que quise decir. Aquí entramos en un terreno más peligroso. Esta pregunta parece inofensiva, casi humilde, pero en realidad es una de las trampas más calculadas. ¿Por qué? Porque convierte la mentira en un malentendido y te coloca a ti como el responsable de no haber interpretado bien. El manipulador pretende que el problema no está en lo que dijo, sino en tu supuesta incapacidad de comprender. Y en ese instante, el escenario cambia. Tú ya no señalas un error, sino que te ves obligado a justificar tu entendimiento. Epicteto lo expresó con claridad. Si alguien intenta engañarte, el error es suyo, no tuyo. Esa frase revela la verdad esencial. La responsabilidad de una mentira jamás puede convertirse en tu carga. Imagina la escena. Señalas una contradicción evidente, lo confrontas con hechos claros, y la persona responde con voz tranquila, no entiendes lo que quise decir. De pronto, el peso de la situación recae sobre ti, como si fueras incapaz de interpretar correctamente. Y sin darte cuenta, pasas de ser quien detectó la mentira, a quien debe explicar por qué no la comprendió bien. Este mecanismo es una forma de manipulación disfrazada de humildad. Porque en apariencia, la persona no te ataca, pero en realidad está invalidando tu percepción. El estoicismo enseña que la verdad es sencilla y no necesita ser maquillada. El dominio de la mente consiste en no permitir que te hagan dudar de lo evidente. La resiliencia es mantener tu percepción firme, incluso cuando intentan enredarte en una maraña de palabras y excusas. Séneca lo advertía, el lenguaje de la verdad es simple. Quien necesita reinterpretar constantemente lo que dijo, casi siempre está ocultando algo. Aquí, el silencio estratégico vuelve a ser tu mejor defensa. Porque al no entrar en explicaciones interminables, cortas de raíz el ciclo de confusión que buscan imponer. La fuerza emocional se manifiesta cuando comprendes que la verdad no depende de la interpretación de quien miente, sino de la coherencia de los hechos que ya están a la vista. El verdadero poder, entonces, es mantenerte firme sin ceder a la distorsión. Porque cuando alguien intenta hacerte sentir culpable por no entender, lo único que está revelando es su propio temor de ser descubierto. La claridad es la capacidad de reconocer lo que viste y escuchaste sin ceder ante el juego psicológico. No se trata de entrar en discusiones interminables, sino de sostener con firmeza tu percepción frente a quienes intentan torcerla. La autodisciplina es tu escudo en estos momentos, porque te mantiene protegido de trampas diseñadas no para buscar la verdad, sino para arrancarte la paz interior. Pero aún queda una pregunta, quizás la más peligrosa de todas. Una pregunta que no solo busca engañarte, sino que pretende cargar sobre tus hombros la culpa que nunca fue tuya. Pregunta 6. ¿No es tu culpa? Esta es la más venenosa de todas las estrategias, porque invierte completamente los papeles. El manipulador toma su error y, con una sola frase, lo transforma en una carga emocional que ahora pesa sobre ti. ¿Por qué funciona? Porque la culpa es una de las emociones más pesadas y difíciles de enfrentar. Nadie quiere ser culpable. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de dañar a otro. Y el manipulador lo sabe, usa esa sensibilidad como su arma final. Marco Aurelio lo advirtió, no te sobrecargues con lo que no depende de ti. Esa frase es el antídoto contra la falsa culpa. Nos recuerda que cada uno debe cargar únicamente con lo que le pertenece, y que asumir culpas ajenas es como aceptar cadenas que nunca debiste llevar. Imagina la escena, enfrentas a alguien con pruebas claras, hechos innegables. Y de pronto, la respuesta que recibes es, no es tu culpa. En un instante, la verdad que tenías en tus manos parece desvanecerse. Y en su lugar, el peso emocional recae en ti. Dudas de tus palabras, de tus recuerdos, incluso de ti mismo. Esa es la intención, desviar la atención y sembrar la semilla del autorreproche. Pero el estoicismo enseña que aceptar culpas ajenas es renunciar al dominio de la mente. La claridad consiste en separar lo que está bajo tu control de lo que pertenece al otro. Lo que ellos hicieron, lo que ellos eligieron, jamás puede convertirse en tu responsabilidad. La resiliencia está en rechazar ese fardo injusto y no dejar que emociones envenenadas te conviertan en rehén. Epicteto lo decía con contundencia, si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. La autodisciplina aquí significa reconocer tus límites, y sobre todo, negarte a cargar con el peso que un mentiroso quiere colocar sobre tus hombros. Porque cada vez que aceptas una culpa que no te corresponde, no solo pierdes energía, también pierdes tu libertad interior. El silencio estratégico se convierte en tu mejor arma. Porque cualquier intento de justificarte solo te hundirá más en el teatro que ellos han creado. La fuerza emocional se revela cuando eliges no responder, cuando decides no cargar con culpas que no son tuyas, y en lugar de eso,
permanece sereno en tu verdad. Porque la verdadera victoria no es demostrar que no tienes la culpa, sino no permitir jamás que la falsa culpa te robe la paz interior. La claridad aparece cuando entiendes que esta pregunta no es más que el último recurso de un mentiroso que no quiere enfrentar la verdad. Tu firmeza desarma la manipulación y preserva tu autoridad silenciosa. Pregunta 7. ¿No estarás exagerando? Esta es una de las armas más sigilosas, porque no niega la verdad directamente, pero intenta debilitar tu interpretación. Es un ataque en apariencia suave, disfrazado de ironía, pero con un veneno profundo. Séneca decía, la verdad muchas veces ofende, pero no deja de ser verdad. Y es así, no necesitas suavizar lo real para agradar. El objetivo del mentiroso es claro, hacerte dudar de la gravedad de lo que señalaste. Imagina la escena, descubres una incoherencia seria, algo que merece ser discutido. Y la persona, en lugar de responder con honestidad, sonríe con calma irónica y te dice, no estarás exagerando. En ese instante, el foco se desplaza. Ya no se habla de la mentira, sino de ti, de si eres exagerado, sensible o dramático. Sin darte cuenta, terminas defendiéndote de una etiqueta, mientras la verdad queda oculta bajo esa cortina. La enseñanza estoica es contundente, la claridad no depende de la aprobación externa. El dominio de la mente consiste en no dejar que juicios superficiales reduzcan tu visión. La resiliencia se manifiesta en sostener tu percepción con firmeza, aunque intenten pintar como exageración lo que en realidad es una incoherencia evidente. Aquí, el silencio estratégico vuelve a cortar la manipulación de raíz. Porque al no justificarte, demuestras que no aceptas esa etiqueta depreciativa. Epicteto lo recordaba, si buscas agradar a todos, terminarás perdiéndote a ti mismo. Quien suaviza verdades para complacer, termina entregando su autoridad. La autodisciplina consiste en sostener lo que has percibido sin ceder a la presión emocional. Y la claridad es no aceptar que tu voz sea sofocada por juicios superficiales. La verdadera fuerza emocional aparece cuando comprendes que no necesitas probar nada. No tienes que demostrar que no exageras. Solo necesitas mantenerte enfocado en los hechos. Cuando no caes en esta trampa, la mentira pierde fuerza porque no encuentra espacio donde justificarse. Tu firmeza se convierte en un muro invisible que le recuerda al manipulador que la verdad no depende de su opinión. ¿Recuerdas aquella sensación inicial de estar acorralado, de no saber si responder o callar frente a preguntas cargadas de veneno? Ahora, después de recorrer estas 7 trampas, tu visión es distinta. Lo que antes parecía un ataque imposible de enfrentar, hoy se revela como estrategias predecibles que puedes desarmar con calma, claridad y disciplina. La filosofía estoica enseña que no necesitas responder a todo, sino aprender a permanecer inquebrantable. No se trata de vencer al otro, sino de vencerte a ti mismo. Como decía Séneca, el que se conquista a sí mismo es más poderoso que el que conquista ejércitos. La verdadera fuerza nace de la autodisciplina, de la claridad interior y de la resiliencia frente a la manipulación. Y cuando eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva, alcanzas una libertad que nadie puede arrebatarte. Si este video iluminó tu camino, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y escribe en los comentarios, yo elijo la fuerza. Con ello mostrarás que estás listo para vivir con sabiduría, claridad y una autoridad silenciosa en cualquier situación.